Porque en Radio Surfui nos preocupamos por tu salud, a esta hora presentamos Salud en Surfui, un espacio en el cual podrás recibir consejos de profesionales de la salud para tu bienestar. Salud en Surfui. ¿Cómo están? De vuelta a 9 de la mañana con 16 minutos. Es momento, es turno del espacio Salud en Surfui. Vamos a estar con ustedes hasta las 10 de la mañana. Bueno, hace instantes estuvimos hablando sobre el Día Mundial del Medio Ambiente con nuestros amigos de la Gerencia de Medio Ambiente de Minera Las Bambas, concientizando un poco a todos los que nos han estado escuchando sobre la importancia, pues, de cuidar, de preservar nuestro medio ambiente. Sobre todo porque en los últimos años se está viendo afectado, y lo podemos ver no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo. El cambio climático es una realidad, y de alguna manera nosotros tenemos que poner nuestra cuota también para contrarrestar este cambio climático, para poder preservar nuestro medio ambiente y dejarles al menos condiciones óptimas a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Imagínense si algunas veces no podemos estar o no podemos vivir cómodamente si el agua se nos va 1 o 2 días. Imagínense aquellos países, sobre todo en el África, que no tienen agua, tienen escasez de agua. ¿Qué harías tú? Yo te pregunto, si es que no tuvieras agua, por ejemplo, 1 semana. Imagínate toda la cadena de problemas que eso significaría en tu hogar, ¿no? Porque no tendrías agua, uno, para poder cocinar, no tendrías agua para poder asearte, agua para los servicios higiénicos. Si por ahí tienes plantitas, agua para tus plantitas, bueno, infinidad de problemas tendríamos si es que no tendríamos este líquido elemento. El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, así que si tienes la oportunidad de conversar ahí en casa, con los hijos, con la esposa, con la familia, y tomar conciencia un poco de la gravedad de este asunto y de cómo se encuentra hoy en día nuestro medio ambiente, te invito a que lo puedas hacer. Y también a que idees algunas estrategias en casa de cómo tú puedes colaborar en preservar el medio ambiente, ya sea haciendo uso debido del agua, ya sea reciclando, optimizando recursos. Bueno, infinidad de cosas que puedes hacer para preservar el medio ambiente. Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Esto es Salud en Surfui. Y el día de hoy, a raíz de un poco el cambio de clima, tenemos entendido que hay muchas personas que están atravesando enfermedades o procesos respiratorios. Y justamente para eso está con nosotros el licenciado en Enfermería del Centro Médico Antahuasi, el señor Gabriel Huacho. Vamos a estar conversando un poco sobre esto, ¿no? También sobre los procesos respiratorios, sobre las enfermedades respiratorias y qué podrían hacer ustedes en casa para contrarrestar estos males o de alguna manera para tener el cuidado debido, y sobre todo pues en los niños y en los adultos mayores, que muchas veces son los más afectados. Vamos a darle la bienvenida aquí a Radio Surfui, a este espacio Salud en Surfui. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo te encuentras hoy sábado? ¿Estás bien? ¿Estás contento? Sí, bastante bien. Acá el clima está bueno, hoy día está soleado. Ha salido sol, ¿no? Ha salido el sol, y bueno, igual hace frío. Bueno, sí, definitivamente, sobre todo a las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, Gabriel, despertamos pues con temperaturas de 0 grados, menos 2 grados, algunos vehículos un poco congelados, digamos, el parabrisas. Así es.
Y esto indica que estamos atravesando pues ya un cambio de temperatura, diría un cambio brusco, ¿no? Hace un mes atrás no teníamos tanto frío. Hoy en día ya amanecemos prácticamente congelados. Así es. Continuando con un poco el tema del Día del Medio Ambiente, como sabemos, la contaminación atmosférica trae cambios bruscos de temperatura, ¿no? Efectivamente. Que pueden provocar al ser humano problemas respiratorios, una mayor propensión a desarrollar alergias, ¿no? Igual, en general, complicaciones musculares, óseas, o influir en el estado anímico también de las personas, ¿no? Se está viendo muchos índices aquí en el distrito de Chalhuahuacho. Es más, mis mismos compañeros, a raíz pues de estos cambios de temperatura, pues están atravesando procesos respiratorios, unos más largos que otros, ¿no? Hay algunos procesos, Gabriel, y tú como experto en salud me podrás decir, que duran 3 días o 5 días, pero sin embargo hay unos que duran pues 14, ¿no? 21 días, y no... Así es. Al parecer no hay cura, digamos. Así es. Bueno, teníamos el tema del COVID, ¿no? Había una de las últimas variantes que los síntomas se iban en una semana, 5 días, pero la persistencia de la molestia de la garganta o de secreción en la garganta te podría durar pues 15 días, ¿no? Y parece que eso ha quedado en los resfriados comunes. ¿Quiénes están más afectos, Gabriel, a este tipo de resfriados? ¿O es indistinto, digamos, le puede dar a cualquier persona? Yo tenía entendido que quizás los niños son los más afectos. En tema de comunidad, los más propensos a contraer infecciones respiratorias son los niños y los adultos, ¿no? Y bueno, también se recomienda a las personas, ¿no? A veces hay en los centros de salud campañas, ¿no? Que prioriza a los menores de 5 años y mayores de 65 años o de 60 años, ¿no? Y también hay otras campañas que puede irse a vacunar la gente, las personas, en cualquier época del año, durante un mes, ¿no? ¿Contra qué se vacunan? ¿Contra la influenza? Contra la influenza. Normalmente la influenza esta vacuna viene contra 4 cepas, ¿no? Que es bueno, acá en Las Bambas tenemos lo que es la fluacuadril, ¿no? ¿Esto va a evitar de alguna manera que pueda atravesar un proceso respiratorio, o lo que va a hacer quizá es que si me da gripe por ahí ya no me dé tan fuerte? Así es similar como toda vacuna, igual la vacuna del COVID, no es que no te va a dar, sino que la sintomatología y la fuerza de la enfermedad va a disminuir, ¿no? O sea, vas a estar más preparado, digamos. Los síntomas van a ser un poco más leves. Más leves. ¿Y esta vacuna de la influenza la pueden adquirir en cualquier centro de salud? ¿Es totalmente gratuita? A nivel nacional es gratuita. Y como les recordaba, ahora en época de frío creo que el Ministerio de Salud está vacunando a todos los grupos etarios. Sea adulto mayor, adolescente, todo, ¿no? Pero acá en Minera Las Bambas tenemos la vacuna de la influenza. Pero ¿y cómo? Eso justamente te quería preguntar. De repente tú que estás más cerca, ¿puedes decirnos un porcentaje de aceptación de esta vacuna, ¿no? ¿La gente va a vacunarse o tiene un poco de rechazo contra la vacuna de la influenza? Sí, ahora estamos en campaña. Estamos saliendo a vacunar en charlas de fatiga y somnolencia. Ahí los agarran ahí de imprevisto. En los cambios de guardia largo, de operación. Ojo que esto es voluntario, ¿verdad? Así es voluntario, ¿no? Tú si deseas te puedes vacunar, si no deseas no te vacunas. Igual, claro, se les recomienda, se les indica a los señores que es importante que se vacunen contra la influenza. Para que no se contagien o para que tengan los síntomas leves o para evitar que igual contagiar a sus compañeros, ¿no? ¿Y se vacunan o no se vacunan? Sí, se suelen vacunar. ¿Sí? Hay señores que sí van. Digamos, de 10, ¿cuántos aceptan vacunarse contra la influenza? De 10 aceptarán unos 4. ¿Y son mayormente hombres o mujeres los que
Mujeres se aceptan normal. A veces los varones son más reacios, ¿no? Un poco más ¿Por qué será? Porque le da miedo a las agujas, quizá. Sí, a veces también está la ideología esta de que no, que igual me enfermo o me va a hacer mal, pero igual se les trata de explicar, pero igual si no desean no se les insiste. Claro. Está a voluntad del usuario. Empleado, ¿no? Sí, es verdad. Sí he visto que muchas veces es mayor la cantidad de hombres, de personal masculino que no quiere pues ponerse la vacuna de la influenza, muy por el contrario las mujeres sí. No sé por qué, la verdad. Pero ustedes, si tienen la oportunidad de vacunarse contra la influenza, por favor, asistan o acudan al centro médico, a la posta que tengan, la vacuna es gratuita y de alguna manera van a estar un poquito más preparados, pues, ¿no? Para, si es que en caso viene la gripe, ya no les va a dar tan fuerte, ¿no? Ya no van a sufrir tanto, digamos, con fiebre o dolor de huesos. Así es. ¿No? O moquito, ese tipo de cosas. Sí, la complicación más grave es de las infecciones respiratorias es la fiebre, ¿no? Uh-huh. La fiebre y de ahí una complicación mucho más grave que también es la neumonía. ¿La fiebre es la causante del dolor de huesos? Sí. ¿Sí? Sí, a veces, y la fiebre más que todo, te hace sentir escalofríos. Sientes una sensación de frío y te abrigas, te pones 2 casacas, igual sigues sintiendo escalofríos, pero eso hace que la fiebre te siga aumentando. Entonces, normalmente cuando vienen al centro médico, se les atiende, ¿no? Se les coloca la medicación antipirética, que son para bajar la fiebre. Uh-huh. Ya con eso empiezan a sentir mejoría, ¿no? Había escuchado, de repente tú me puedes sacar de dudas, había escuchado que la fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro organismo, ¿no es cierto? También. Ante el virus que está atacando, entonces por eso que nuestro cuerpo eleva su temperatura, no sé si estoy mal, así me contaron, pero el cuerpo eleva su temperatura para de alguna manera no hacer tan hospitalario este virus, ¿no? Porque no soportan, creo, muy altas temperaturas. Es correcto. El problema es cuando ya la temperatura se dispara hasta los 39 o incluso quizá 40, ahí sí ya es un problema para el organismo, ¿verdad? Sí, así es. Puede llegar a convulsionar el organismo, la persona, ¿no? Igual, no solo en infecciones respiratorias, ¿no? O sea, en cualquier infección, el cuerpo reacciona con fiebre. Y siempre va acompañado de su antibiótico, ¿no? Para bajar las bacterias, Ahora, por este cambio de clima que tenemos, como lo hemos mencionado al inicio del programa, las temperaturas, pues, a las 5, 6, 7 de la mañana están entre los 0 grados, 2 grados. Los chicos a esa hora, los niños, se alistan, pues, para ir al colegio, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones que podrías darle a las mamás o a los papás que a esa hora pues están enviando a sus hijos, ¿no? Digamos unas recomendaciones vamos con las recomendaciones antes de, después vamos a ir con las recomendaciones durante el resfrío, para que también las mamitas pues puedan estar prevenidas o puedan estar preparadas. ¿Cuáles serían las previsiones antes de, para evitar quizá caer en un resfrío, para evitar que les dé gripe o algún proceso respiratorio? Primero que todo, es muy importante la alimentación. Uh-huh. La alimentación de verduras, ¿no? Para crear para mejorar el sistema inmunitario. Claro. ¿No? De ahí normalmente pues se prepara la lonchera a los niños, uh-huh. Que eso también ve el tema de salud, la lonchera saludable, ¿no? Uh-huh. Y en este tema del frío, tendrían que enviar bebidas tibias, calientes, ¿no? Y alimentos que no sean pues congelados o en conserva, ¿no? Porque eso normalmente tiene que estar helado o frío, ¿no? Quizá alimentos ricos en vitamina C también, ¿no? También alimentos que funciona bastante, frutas. Pero la alimentación sí es vital, es importante porque si tú tienes un sistema inmunológico fuerte, va a ser muy difícil que un virus pues pueda entrar, ¿no? En este caso una gripe, un proceso respiratorio. Así es. Va a ser muy difícil. Ajá. O hacerlo leve también, ¿no? Bueno, esa es la recomendación previa. También me imagino que abriguen a sus hijos, ¿no? A veces veo que los mandan en sandalias a las 6:30, 7 de la mañana, imagínate.
Entonces podría ser un causal para que también puedan tener un resfrío, ¿no? El abrigo es importante también. El abrigo, y sobre todo, también a veces en algunas instituciones educativas, como que dentro de la misma aula avisan, ¿no? El niño a veces que está con infección respiratoria, que no enfermo, venga. A veces no lo hacen ir. Pero es mejor, por ¿no? indicación por la profesora. Bueno, sí, es una buena prevención. Sí, ¿no? Porque vas a contagiar sí o sí a los demás niños, ¿no? Así es. Y a veces las infecciones respiratorias de los niños es bastante fuerte, porque, bueno, al niño le puede ser leve, moderado, ¿no? Pero si el niño contagia al adulto, a veces esa enfermedad puede ser más fuerte para el adulto. ¿Ah, sí? Sí. No sé, es una curiosidad ahí. Ah, no sabía eso. O sea que si un niño contagia a un adulto, muchas veces al adulto le da más fuerte. Sí. ¿Qué será, no? Pero bueno, es importante en las instituciones educativas lo que has mencionado, Gabriel, que si su niño está con un proceso respiratorio, no lo mande, pues, ¿no? Yo me acuerdo, mi mamá me mandaba con gripe al colegio. Igual a mí. No le importaba nada. Estaba con cólico estomacal, muriéndome, vaya al colegio igual, ¿no? Así es. Entonces, no está bien, evitemos en lo posible, tu mamita que me escuchas o tu papito, si tu hijo o tu hija está con gripe, está con algún proceso respiratorio, que se quede en casa, ¿no? Que se cure bien, le va a durar, pues no sé, depende también su sistema inmune, pero máximo le durará pues 3 días, ¿no? 2 días, 3, 4 días, no sé, y ya después va a poder volver al colegio, porque si tú lo mandas al colegio, bueno, pues Lucianita va a contagiar a Fiorelita, Fiorelita a Fabián, Fabián a Diego, y a la final toda la clase va a ser un foco infeccioso de gripe, y uno nunca sabe, hay personas, como te digo, que la gripe le puede durar pues 3 días, sin embargo hay algunos que la gripe le dura pues 7, 14 días y siguen ahí con estos síntomas, estos malestares. Entonces no es lo más recomendable. Entonces una recomendación válida, analícenla ustedes igual, es que si tu niño está con gripe, no lo mandes al colegio, ¿no? Por favor, evítale ese sufrimiento a los demás padres de familia que seguramente también van a poder ver a su hijo contagiado de alguna gripe, algún proceso respiratorio. Esas son las indicaciones una buena alimentación, abrigarlos a sus niños para que no puedan caer en estas gripes que se están viendo últimamente en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Pero Gabriel, digamos que ya el niño pues lamentablemente se contagió. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué pueden tomar? ¿Qué no deben tomar? ¿A dónde deben acudir? De repente puedes indicarle esto a los oyentes que nos escuchan a través de los 102.7. Sí, bueno, lo primero que normalmente hacen en casa, los padres, las mamitas, remedios caseros, ¿no? Pero si en verdad hay accesibilidad a una atención médica, eso se recomienda mucho mejor. Y bueno, y también evitar automedicarse, ¿no? Que ahora eso, ¿no? Las farmacias están ahí prestas a venderte lo que sea. A venderte lo que tú le refieras, ¿no? Pero es preferible, el médico sabe, te revisa, te ausculta la garganta, los pulmones, para ver cómo está esa garganta, si necesitas antibiótico, analgésicos, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas de automedicarse, quizá? Porque hoy en día, sí, como tú lo has dicho, las personas van a la farmacia y dicen, sí, incluso ellos antes de preguntar al farmacéutico, ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Necesito amoxicilina, necesito tal, se meten antibióticos. Sí. Y muchas veces el problema es que también toman antibiótico 1 o 2 días y se sienten bien y dejan de tomar el antibiótico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las desventajas, digamos, de automedicarse con este tipo de antibióticos? Así es, bueno, la principal desventaja es que pueden crear resistencia. Bueno, alguien que no merita antibiótico, como a veces compran acitromicina, amoxicilina, más ácido clavulánico, etcétera, ¿no? Si hay presentaciones, son bastante fuertes esa medicación. Claro, te puede llegar a sanar, pero normalmente el antibiótico se debería tomar unos 10 días. 10 días como mínimo, Ajá, ¿no? Entonces, si lo tomas 2 días, puedes crear resistencia, y cuando en verdad estés enfermo y requieras antibiótico, el ácido clavulánico no te va a hacer nada, no va a tener ningún efecto en tu organismo, ¿no? Y va a necesitar tal vez
algo más fuerte. ¿Y es recomendable evitar en lo posible el consumo de antibióticos? Sí, porque eso baja las defensas. Sí, ¿no? Bastante. Yo sí soy enemigo de los antibióticos, soy enemigo de las pastillas, en realidad, de los antibióticos mucho más, pero hay oportunidades que es inevitable y que tienes que tomarlos, ¿no? Cuando ya una enfermedad es bastante fuerte, algún proceso infeccioso sobre todo, que el antibiótico tiene que actuar sí o sí, porque solito no te vas a curar, ¿no? Eso sí. Y lo importante es, como tú dices, seguir el tiempo que te indique el doctor. Como tú dices, son 10 días, esos son 7 días, ¿no? Son 10 días que tienes que tomar el antibiótico. El error más común es que al segundo o tercer día que te sientes bien dices, no, ya no necesito. Así es. Y creas resistencia, como tú dices, ¿no? Interesante. Y hay algunas pastillas de repente que puedan que no sean antibióticos necesariamente, que puedan ayudar a controlar, por ejemplo, la fiebre, que puedan ir a la farmacia y para aminorar pues algunos síntomas propios de la gripe que puedan tomar y que no hagan daño, digamos. Bueno, lo principal sería no automedicarse, ¿no? Pero paracetamol lo más común que dan es paracetamol. Para la fiebre es el paracetamol, ¿no? Sí, para malestar. Sí. También hay el Repriman, que es el Metavinsol, pero en pastillas. Pero sí, eso sería tendría que controlarse la temperatura, todo eso, ¿no? Sí. Pero sí, el paracetamol es lo más común, ibuprofeno también. Que normalmente te suelen vender en las farmacias, ¿no? Sí, es de venta rápida, ¿no? Y de efecto también rápido. Así es. Porque bueno, o sea, hay personas que le da la gripe fuerte, pues, ¿no? Le da fiebre, la combi completa, como digo, ¿no? Le viene moco, fiebre, sudoración, dolor de huesos. Entonces, de alguna manera, para minorar pues estos síntomas mientras termina este proceso, por ahí podrían tomarse un paracetamol para controlar sobre todo la fiebre, que es importante controlar la fiebre, como ya lo mencionamos, es un mecanismo de autodefensa, pero tampoco es bueno que la fiebre pues suba hasta los 40 grados, 39 grados, que puede ocasionar daños ya posteriores, como convulsiones, como ya lo dijo nuestro amigo Gabriel. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hoy en día se siguen viendo, Gabriel, pacientes COVID. ¿Todavía hay COVID? Así es, sí, todavía hay pacientes que salen. Claro, ya los síntomas son mucho más leves después de sus 3 vacunas que recibieron estos colaboradores, ¿no? Aún todavía también seguimos teniendo el módulo de aislamiento. Sí. ¿Cuántos días de aislamiento son ahora? Ahora ya son 4 días. Sí. Y bueno, el 4.º día en la mañana se le está tomando una pruebita de control y ya con eso salen, ¿no? Si es que marca negativo, ¿no? ¿Y llevan algún tipo de tratamiento? Sí, más que todo sintomatológico, porque como sabemos que es un virus, entonces normalmente los virus no solo podemos tratar los síntomas. Entonces es lo que se hace, ¿no? Ahí en módulo de aislamiento. Ahí hay médico y enfermero, ¿no? Para la atención de ellos. Y al 4.º día ya están bien, algunos ya les dan de alta, digamos. Sí, si siguen con mucha sintomatología no se les da de alta. Pero si está negativo y ya mejoró bastante los síntomas, sí, sale de alta. Bueno, me imagino que el porcentaje de pacientes COVID ha disminuido enormemente. Eso sí ha disminuido. Lo que sí tenemos es bastante atención por infecciones respiratorias por vías superiores, ¿no? Como por la boca y nariz. Bueno, los síntomas son totalmente similares, ¿no? El COVID y la gripe son similares. Son idénticos. Son bastante similares. La única forma de despistar es haciéndoles una prueba. Así es. Antígeno, antígeno rápida. Y ahí sale inmediatamente si es positivo, ¿no? Sí, todavía siguen saliendo en poca cantidad, pero aún siguen marcando positivo algunos señores. Bueno, igual no está de más la recomendación a las personas que por ahí sientan este tipo de sintomatología, como es fiebre, ¿no? Fiebre, congestión nasal, dolor de garganta o sudoración por las noches. No está de más, si está dentro de sus posibilidades, hacerse una prueba COVID para descartar esto
¿Y por qué necesitas descartar para no contagiar? Pues, ¿no? Por ahí de repente, claro, tú si eres joven y te da esta gripe o este virus, COVID, en 4 días vas a estar bien. Pero por ahí puedes contagiar a tu abuelito, ¿no? Por ahí puedes contagiar a tu abuelito de 80 años, que de repente todavía le quedan algunos años más de vida y no va a poder soportar este virus, ¿no? Así es. Entonces la recomendación es un poco hacerse la prueba o en todo caso aislarse también, ¿no? Solitos en casa podrían aislarse. Así es. El uso de mascarilla también ayudaría bastante. Sí, ayudaría bastante el uso de mascarilla en casa. Una mascarilla simple, o si hay alguna mejor, también igual usarla, ¿no? Bueno, esas son las recomendaciones debido pues a los cambios de temperatura que estamos teniendo hoy en día en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Es importante abrigarse, es importante tener una buena alimentación, es importante cuidar también a los niños, a las niñas y a los adultos mayores, que muchas veces son los más vulnerables. Y como lo ha dicho nuestro amigo Gabriel también, es importante vacunarse contra la influenza, ¿no? Muchas veces dicen que la vacuna duele, pues, ¿no? Por eso no se vacunan. Sí, es cierto. Pero, claro, la aguja siempre rompe fibras musculares, pero es una leve molestia que dura un par de días, pero hay dolores peores. Sí, porque te dicen, ¿no? ¿Con qué brazo escribes? ¿No? Con el derecho, ya te voy a poner en el izquierdo. En el izquierdo. Y te ponen en el izquierdo porque sí, pues no, duele un poquito, pero es pasajero. Pasajero y es por tu bien, para que no puedas de alguna manera pasarla tan mal si es que te da pues por ahí algún proceso respiratorio o alguna gripe. Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Si tú tienes alguna consulta con respecto al tema que estamos abordando sobre los procesos respiratorios, las gripes, puedes aprovechar los números de la radio, el 974-782420. Y aquí encantados vamos a despejar cualquier duda que puedas tener. 974-782420. Nosotros vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos con Gabriel para continuar hablando sobre estos temas, sobre los procesos respiratorios, sobre la gripe y la importancia pues de los cuidados hoy en día, sobre todo que la temperatura está cambiando bastante. Esto es Salud en Surfu y a través de los 102.7 de la FM. Mala noche, recordarte enamorada, la persona equivocada, alguien que robó mi corazón.
de la poderosa fraternidad morenada del occidente. Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar. Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar. Elizabeth, Sofía, Maruja, Lidia, Dorita, Rosa, Esther. Tantas chiquillas que ni me acuerdo, mientras yo viva, cuántas vendrán. Muévanse, muévanse, muévanse con Maroyo. Arriba, arriba las palmas, Jorge. Con cariño para todas las chicas de Bolivia. Maroyo en vivo. Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar. Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar. Lía, Yolanda, Berta, Marcela, Lidia, Dorita, Rosa, Esther. Tantas chiquillas que ni me acuerdo, mientras yo viva, cuántas Arriba las vendrán. palmas, palmas arriba, 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 Jorge. Muévanse, muévanse, muévanse. ¡Hey, hey, Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar. Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar. Lía, Yolanda, Berta, Marcela, Lidia, Dorita, Rosa, Esther. Tantas chiquillas que ni me acuerdo, mientras yo viva, cuántas vendrán. arriba, arriba las palmas. Arriba las palmas, Jorge. Muévanse, muévanse, muévanse con Maroyo. Con cariño para todas las chicas de oro. Maroyo por siempre. La nueva generación en vivo. Vivo. Nueve de la mañana con 50, ya, 9:50 minutos. Hoy estamos empezando el mes de junio, la mitad del año. Ya se ha ido volando la primera mitad del primer semestre. Estamos 1 de junio del año 2024. El tiempo se está pasando rápido, ¿eh? Espero que estés cumpliendo todas las metas que te propusiste el 31 de diciembre, bueno, el 1 de enero en este caso del año 2024. Te quedan 6 meses todavía. Estamos con Gabriel Guacho hablando un poco sobre las enfermedades respiratorias. Hemos estado dando algunos tips, consejos o cuidados que podrías tener antes y durante, si es que te da algún tipo de gripe o algún tipo de proceso respiratorio. Es importante que te cuides. Es importante que cuides también a tu familia, una buena alimentación. Si lamentablemente ya estás con gripe en estos momentos, bueno, trata de tomar pues bebidas calientes, trata de abrigarte, trata de aislarte un poquito para que no contagies a la familia. Este es un proceso que dura de 3 a 5 días y vas a poder volver a estar bien. Si está dentro de tus posibilidades, también vacúnate contra la influenza. La vacuna es gratuita, te acercas a la posta más cercana, al centro médico más cercano, indicas que te quieres vacunar pues contra la influenza y de esta manera también vas a pasarla mucho mejor si por ahí te da alguna gripe. El día 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y bueno, hemos visto
que nuestro planeta está atravesando cambios climáticos drásticos. En el Polo Norte se están descongelando los glaciares, en el desierto está lloviendo. Estamos viendo que hay tormentas o inundaciones donde antes no había. Bueno, el cambio climático es una realidad. Es responsabilidad de nosotros, pues, también aportar a la preservación o a contrarrestar, pues, estos gajes del cambio climático. Y algo de lo que quiero hablar también, Gabriela, y aprovechar que estás aquí, es sobre el cuidado de la piel, ¿no? Debido también a este cambio climático, los rayos solares también están muchísimo más fuertes, ¿no? Y muchas veces las personas no son conscientes que les podría dar un cáncer a la piel, y lo ideal sería también tener cuidado sobre esto, ¿no? Así es. Bueno, sí, la protección solar, sobre todo, es vital, la protección de la piel, ¿no? Para prevenir el daño causado por los rayos ultravioleta. La gente no está acostumbrada mucho a usar bloqueador, ¿no? Sí, bueno, la mayoría sí, no está tan familiarizado con el uso de bloqueadores. Te lo digo porque acá en mis compañeros de aquí de Radio Surfui, muchas veces nosotros por las labores que tenemos salimos al campo, y yo sí soy de echarme bloqueador, pero le digo, ¿quieres bloqueador? No, yo no uso. Pero deberían, pues, ¿no? Sí, deberían, más que todo como ahí decía, ¿no? Bueno, los rayos ultravioleta lo que causan son, quemaduras, como ya sabemos. También acelera el envejecimiento prematuro de la piel. Y por ahí de repente los podemos agarrar. Y también evita lo que es el cáncer de piel, ¿no? Claro. Y bueno, se recomienda normalmente los bloqueadores, creo que el de menos es de 30. Uh-huh. Bueno, a veces por los precios, creo que a veces algunas personas no usan, ¿no? Porque hay hasta de 100 de protección solar, ¿no? Sí, listo, ¿no? Pero dice que lo recomendable es de 50 para arriba, ¿sí? De 50 para arriba. Pero igual el detalle es las cantidades que uno se echa, que uno se echa en la piel, ¿no? O sea, puede ser de 30, de 50, pero te vas a tener que reaplicar cada cierto tiempo, ¿no? Más de 2 o 3 veces durante el día, ¿no? Y muchas veces he escuchado, Gabriel, que el bloqueador deberíamos echarnos, incluso no estemos expuestos, ¿no?, a los rayos del sol directamente. Así es. Mucha gente piensa, no, solo me echo cuando voy a la playa porque estoy ahí con el sol encima, pero no, deben aplicarse igual, así salgan a la calle y estén en el carro, por ejemplo, deben aplicarse igual bloqueador solar. Sí, debe ser de uso diario, y aplicarlo como si nos echáramos una crema hidratante. Una crema hidratante, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque el índice de cáncer de piel está aumentando. Cada vez es más visto que le dé cáncer de piel, y a gente joven sobre todo. He visto que la gente joven le da cáncer de piel. Entonces no está de más por ahí que las personas pues tomen las previsiones del caso, se apliquen bloqueador solar para hacer sus actividades diarias. La gente del campo también que nos escucha, la gente que nos está escuchando en la provincia de Cotabamba, o acá en el distrito de Chalhuahuacho, o en Coyurqui también, en Akira, que gente de campo, gente agricultora, que debería utilizar bloqueador, no solamente con el sombrero basta, sino su aplicación. Bueno, sí, la primera barrera es si no hay la posibilidad de obtener algún bloqueador, ¿no? También los sombreritos, gorros o alguna visera. A veces usan otro protector para el cuello más adicional del sombrerito. Y sí, también sirve, pero también sería bueno que el uso del bloqueador. Que hagan el uso del bloqueador, ¿no? Importante esa recomendación, no está de más. Cuídate, por favor, cuídate mucho, sobre todo si estás expuesto pues al campo. Con mucho más razón, utiliza sombrero, utiliza bloqueador para que evites posteriores problemas. 9 de la mañana con 56 minutos, no hay tiempo para más. Hemos estado con Gabriel Guacho del Centro Médico Antahuasi,
Hemos hablado sobre los procesos respiratorios, espero que hayas prestado atención, y también sobre la importancia pues del cuidado de la piel, así que aplícate bloqueador así no quieras. Gabriel, te agradezco que hayas estado aquí en Salud en Surfu y durante esta hora de programa. Esperamos tenerte nuevamente en una próxima oportunidad. Muchas gracias por brindarnos este espacio y ya estaremos de vuelta con otros temas. Muy bien, 9 de la mañana con 57 minutos. Esto ha sido Salud en Surfui. Hoy día hay Champions, ¿ah? Para todos los interesados, hoy día juega el Real Madrid contra el Borussia Dortmund ¿a qué hora juegan Chinchilico? A las 2 de la tarde, creo, ¿no? 2 de la tarde es el partido. No sé cuál es tu favorito. Javier Chekya le va al Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, Javier Chekya. Yo le voy al Real Madrid, a ver si apostamos algo. Cuídense mucho, vamos a transmitir el partido, ¿sí? Javier, ¿transmitiremos el partido del...? ¿Sí? Sí, vamos a transmitir el partido, entonces quédense en sintonía de Radio Surfu y a las 2 de la tarde vamos a estar transmitiendo la final de la Champions League, a ver si el Real Madrid se hace de la 15ª orejona, ya bastantes copas tiene. Se despide de ustedes su amigo Gonzalo Huirce, cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana, eviten consumir bebidas alcohólicas, por favor, en lo posible, traten de pasar más tiempo en familia. Cuídense mucho, un abrazo, nos vemos, chau. Hasta aquí hemos presentado Salud en Surufui, compartiendo contigo los mejores consejos para cuidar tu salud. La prevención es la mejor medicina. Salud en Surufui. Hasta nuestra próxima edición.